Entonces, si María no le aportó nada a Cristo, porque Cristo es divino, humanado. Si María le hubiera aportado algo, no tendríamos salvación nosotros. Bueno, eso es aparte porque ya lo hablamos en otro video. Entonces vamos a hablar de lo que es la sola escritura y de lo que esta gente cree, el catolicismo, lo que cree el señor José Plasencia, que está hablando aquí con un hermano, sobre la sola escritura. Porque estamos hablando de doctrinas que los cristianos deben creer, ¿correcto? Ok. Me viene a la mente la doctrina de la Sagrada Escritura, la doctrina del canon. Es decir, ¿cuál es la colección de libros sagrados en la Biblia? Siempre salen con ese argumento del canon, de que quién hizo el canon. La palabra del Señor dice allí en Romanos que el canon, las escrituras le fueron confiadas al pueblo de Dios, al pueblo judío. Romanos 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. Allí dice que le fueron confiadas al pueblo judío. Entonces, ni Roma ni la iglesia no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver la iglesia, digamos, porque a la iglesia no se le confió, se dice que se le confió al pueblo judío, porque ya viene desde Abraham en adelante. Moisés empezó a escribir, pero la escritura, como dice allí en 24.2 y 32.16, que la escritura es una obra de Dios, no es de los hombres, no es de los hombres, no es ni siquiera de los judíos, es una obra de Dios. A los judíos les fue confiada esa obra que son las escrituras. Entonces dice Juan capítulo 20, versículo 30, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. De ahí también se agarran de que en las escrituras hay muchas, hizo además Jesús muchas otras señales, dice. No dice Jesús dejó otras muchas doctrinas o palabras, las cuales no están escritas en este libro. No dijo señales. Señales son milagros, señales. Sanó a 10 paralíticos, no va a poner sanó a 10 paralíticos. O el relato de 100 paralíticos. ¿Vale? Juan escribe: el Señor sanó unos paralíticos, sanó paralíticos, etc. Entonces eso quiere decir señales, habla de señales, no de doctrinas. Entonces esos se agarran ahí, como son ciegos y el católico no analiza y se cree todo, son como contadores de cuentos con niños. Los niños se les cuenta que la luna es de queso y lo creen. Y ellos, los católicos, son iguales, dicen que la luna es de queso y lo creen. ¿Por qué? Porque hay una relación, digamos, como así hubo una relación entre Eva y la serpiente. ¿Por qué? Porque la serpiente le cayó bien a Eva. Seguramente sería una excelente expositora la serpiente. Entonces Eva cayó bajo los encantamientos de la serpiente. Por eso los católicos, los líderes católicos, el magisterio católico, son como encantadores. Encantan a la gente, los atraen con sus palabras suaves, porque hablan suave como la serpiente, que se sea suave. Y entonces, como el señor Plasencia, que habla muy suave, muy bien, es un señor preparado, pero le está llenando de mentira. Así como la serpiente le habló a Eva, suavemente, le habló bien, le habló con respeto, y sin embargo hizo la peor tragedia de la humanidad. Entonces, dice la palabra que hizo muchas señales Jesús, no es que dejó otras doctrinas. Eso es lo que meten. ¿Para qué? Para meter el purgatorio, María Madre de Dios, el rosario, etcétera, todo la mentira romana. Entonces dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que estas cosas se han escrito. Cuando dice estas cosas se han escrito, punto, se acabó, no se necesita más nada. Solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ahí hay salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no depende y aún en aquellos tiempos donde se perseguía el cristianismo despiadadamente, en la época de la Inquisición, solamente era creer. Siempre fue el hecho de creer. Un cristiano, para salvarse, no tiene que ser un doctor y un entendido, ni entender toda la doctrina, simplemente necesita creer, y cuando cree se nace de nuevo, Dios le da el nuevo nacimiento. Entonces, como dijo el apóstol Pablo, si alguien nos predica otro evangelio diferente al que hemos ya anunciado, sea anatema.
aun si yo, el apóstol Pablo, él decía, o alguno de nosotros de su grupo que predicaban el mismo evangelio que predicaba Pablo, o un ángel del cielo que descienda del mismísimo cielo, sea anatema, se predica otro evangelio que el que ya os hemos anunciado. Entonces, ¿qué hace el catolicismo? Predicar otro evangelio. El catolicismo dice que Pablo, Pedro eran católicos, absolutamente no eran católicos, si no, no hubieran escrito eso. Si no, Pablo hubiera puesto, está bien, el canon no está cerrado, las palabras no están cerradas, se puede seguir escribiendo a través del magisterio, a través de la tradición, a través de los padrecitos de la iglesia, etcétera, todas estas cosas. Entonces, Pablo no era católico, ni Pedro era católico. No lo pueden demostrar porque su doctrina, aún ellos dicen que la iglesia que habla en Roma, dicen que era el catolicismo romano. Nada que ver, porque lo que habla Pablo allí, nada que ver con el catolicismo romano, es todo lo contrario. Dice que la salvación es solamente por la fe. Y el catolicismo vive fe más obras. No tenemos nosotros una lista donde se nos digan exactamente cuáles son los libros sagrados. Y eso es una doctrina fundamental, porque de hecho tanto reformados consideramos que la Biblia, la Sagrada Escritura, es un fundamento de nuestra fe. Él dice que es algo fundamental para decir que la iglesia lo estableció, o sea, la iglesia de ellos. Ellos robaron, sabemos que robaron las escrituras, porque las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío. Esos son los documentos. Es como que yo tengo un auto, tengo mis documentos, viene otra persona, me roba el auto y anda por todos lados diciendo que es su auto. Cuando lo agarran las autoridades, le preguntan por su documento, él dice que no tiene documento o presenta documentos falsos. Eso es lo que hace el catolicismo. No tiene los documentos para probar que las escrituras son de ellos, o la hicieron ellos, o ellos establecieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero para decir que es una doctrina fundamental saber quién estableció los 27 libros para el Nuevo Testamento, dicen eso para decir fue la Iglesia Católica, fue el Papa Damaso. Si ni sabe ni siquiera si existe. Es un muñequito nomás, un títere que ponen para decir la Iglesia Católica lo dijo o lo hizo. No, la Iglesia Católica jamás no conoce a Dios. El catolicismo romano no fue, no es, ni será nunca la Iglesia de Cristo, ni fue nunca la Iglesia de Cristo. Ni se desprendió de la Iglesia de Cristo, nunca, nunca, nunca. Ellos siempre fueron el paganismo. La Iglesia de Cristo fue siempre la Iglesia de Cristo. Guiada por el Espíritu Santo, lavada por la sangre de Cristo. El catolicismo es simplemente paganismo, nada más, que ha venido a este mundo a llevar miles y miles de personas al lago de fuego, con su mentira, con su religión. Entonces, vamos a continuar. Okay. Entonces, pero mi pregunta sería, si solo la Biblia es infalible y solo la Biblia es lo que nos puede dictar la doctrina y la moral cristiana, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Biblia encuentras la lista de los libros sagrados? ¿En qué parte de la Biblia encuentran los libros sagrados? El Señor confió al pueblo judío las escrituras. Punto. Se acabó. ¿Eso lo decidieron? ¿Quién lo decidió? El pueblo judío. Porque a él le fueron confiadas las escrituras. Es simple, sencillo, como dicen Romanos 3, 1 y 2. ¿Para qué dicen eso? Claro, ¿quién va a tener respuesta si no lo dice? Para decir eso fuimos nosotros, los católicos. ¿Dónde dice las escrituras que Dios le confió las escrituras a los romanos? A Roma, en ningún lado. Lo que sí dice es que le fueron confiadas al pueblo judío. No hay más que hablar. Eso es todo. Ellos tienen palabra de hombres. Aquí está en las escrituras el testimonio de que las escrituras le fueron confiadas al pueblo judío, no a Roma. No encontramos ninguna lista, pero podemos, por eso es que yo diría que podemos acudir a lo que ya es como tradición, lo que ya se nos fue dando por medio de nuestro. Por eso siempre hay que ir a las escrituras. Aquí el hermano dice ir a la tradición. No, la tradición siempre falla y la tradición siempre va a estar con los poderosos. Porque lo que hacen los poderosos es apoderarse, valga la redundancia, de todo. O sea que si hubo buenos cristianos, nunca van a quedar los escritos de los buenos cristianos.
Nunca va a quedar el testimonio de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque ellos se van a encargar de exterminarlos. O sea, la iglesia romana siempre, o Roma, o el paganismo romano siempre se encargó de hacer desaparecer a la iglesia verdadera. Entonces, en este caso no tenemos que ir a palabras de hombre, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y aquí está la respuesta, en Romanos 3, 1 y 2. Ahí está la lista, en el sentido de que se le confió a un pueblo y ese pueblo decidió. Ahí está, no se necesita más nada. Si ellos fue lo que decidieron, guiados por el Espíritu Santo, punto, se acabó. Se acabó. Dios siempre estuvo en el asunto. Por más que haya sido un pueblo, como dice allí, por más que ellos hayan sido infieles, la autoridad para contener las escrituras siempre le fue dada al pueblo judío. Por más que hayan sido rebeldes o infieles o hayan caído en idolatría, siempre las escrituras estuvieron en poder y en las manos del pueblo judío. Pasó que Roma vino, se hurtó, robó las escrituras y se adueñaron y dijeron: nosotros somos los dueños de la Biblia, nosotros somos los dueños de las escrituras. Por eso les dolió tanto cuando Lutero, cuando se fue del catolicismo romano, se llevó una Biblia. Claro, porque ellos no dejaban que el pueblo lea la Biblia, porque el pueblo cuando lee la Biblia se da cuenta que el catolicismo es totalmente falso. Los hermanos, como dije, yo creo que las palabras de nuestro Señor dijo de que Él iba a preservar su palabra. Entonces, no, si nosotros le preguntáramos a un creyente del tercer siglo, del cuarto siglo, bueno, ¿por qué tienes estas escrituras? Ellos simplemente van a decir, ¿cómo por qué tengo estas escrituras? Porque es una revelación, eso fue lo que se nos ha dado desde tiempo atrás. Entonces nosotros también podemos decir lo mismo, de que estas escrituras son lo que ha pasado, lo que ha soportado ya el tiempo, a pesar de que han tratado de destruirla. Esta palabra es la que se ha mantenido. Si tenemos las escrituras o la Biblia es gracias al pueblo judío, no a Roma. A Roma quiso tener las escrituras para apoderarse de las escrituras. El pueblo judío tenía las escrituras para que se expandiera al mundo. Bueno, igual, gracias a Dios, igualmente dijo el apóstol Pablo, la palabra de Dios no está presa. Hasta hoy en día. Ahora, si tú te refieres como que no puede haber un canon definido si no existe la iglesia, pues yo diría que no, ahí estaremos en desacuerdo, porque podemos ver de que todas las cartas, bueno, empezamos con el Antiguo Testamento, decimos que de Dios, entonces ahí caso en esta doctrina del canon, es decir, de dónde a dónde es la Biblia, sí es necesario ir a la tradición, porque tú lo mencionaste. Tú dijiste, debemos ir a la tradición que nos han pasado. Claro, y ahí está la falla. Ir a la tradición. No tenemos que ir a la tradición, tenemos que ir a las escrituras. Por eso es solo escritura. Porque en las escrituras está la verdad, no necesitamos ir a la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición miente, porque los hombres mienten. Dice en el Salmo 116, 11 que todos los hombres son mentirosos. ¿Cómo podemos confiar en los hombres? Una vez en un programa, Santiago Alarcón dijo que las escrituras eran divinas, eran sagradas y eran palabra de Dios. Y siguió comentando que hice un video también sobre eso, de que el magisterio romano se podía equivocar. Entonces, si se podía equivocar en una cosa, se puede equivocar en todas. Como ellos lo tienen al mismo nivel de la palabra de Dios, entonces ellos están totalmente equivocados. Según Santiago Alarcón, el catolicismo está equivocado. ¿Por qué? Porque él dijo que se pueden equivocar, y si se pueden equivocar, no pueden estar al mismo nivel de la palabra de Dios. El mismo Santiago Alarcón pisó el catolicismo. Él tiene sus momentos de sincericidio y se aplasta él solo, se pega un tiro solo, se puede decir de alguna manera. Porque si se pueden equivocar en algo, se pueden equivocar en todo. ¿Qué le garantiza entonces a él que el purgatorio es falso, que Madre de Dios es falso, que el rosario es falso, que el sacerdocio católico es falso? ¿Qué le garantiza? Nada, si es palabra de hombre. Él mismo reconoció que la palabra de Dios es divina, y si es divina está en otra esfera. No tiene nada que ver con nosotros. Como Jesús le dijo a María, ¿qué tiene que ver? Yo no tengo nada que ver con vos. Yo soy Dios, vos sos criatura.
Entonces, vamos a continuar un poco más. Nuestros hermanos. No sé exactamente a qué te referiste cuando dijiste nuestros hermanos, pero sí dijiste que debemos ir a la tradición. Entonces, ya eso ya no sería solamente la escritura. Ya estás echando mano de una tradición de los cristianos de los primeros siglos. ¿Estoy en lo correcto? Claro, esa sería la falla, digamos, en este caso. Falla del hermano de no ir solamente a las escrituras. O sea, el punto es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir a las escrituras. Tenemos que leer las escrituras, estudiar las escrituras, memorizar las escrituras, analizar los textos, analizar las doctrinas. Cuando Eva estaba en el huerto del Edén y la serpiente le propuso la doctrina de salvación por obras, cuando Eva va a tomar del fruto, Eva tendría que haber analizado el fruto, porque el fruto es una figura de lo que es la doctrina y de lo que es la falsa doctrina, en este caso con el fruto que el Señor le mandó no comer. Cuando habla la Biblia de comer, habla de creer. Entonces María, al comer, estaba creyendo lo que le dijo la serpiente. Le dijo, no moriréis, sino que el día, que sabe Dios que el día que comáis de este fruto, tus ojos serán abiertos, serás como Dios y conocerás lo que está bien y lo que está mal. Entonces lo que le propuso la serpiente es salvarse siendo otro Cristo. Entonces Eva, en vez de agarrar directamente del fruto y comerlo como lo hizo y después le dio al marido, el cual también comió, dice la palabra, estaba hablando una figura de que Eva creyó en una salvación por obras. Porque le dijo, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. O sea que no necesitaba más a Dios. El día que crea esa doctrina de salvación por obras, como cree el catolicismo, salvación fe más obras, porque la serpiente no le dijo, no dejes de creer en Dios, sino que le dijo, agrégale obras a tu fe para ser salvo. La fe sola no te basta. Entonces Eva comió del fruto. Yo trabajé en verdulería y muchas veces se hacía cuando había alguna verdura o alguna fruta picada, se la daba vuelta así para que no se vea lo picadito y bueno, las personas puedan comprar, digamos, o en todo caso si se la tiraba a esa fruta o a esa verdura, por lo menos que no se vea que estaba picada. En este caso es lo mismo, el diablo le dio vuelta al fruto, digamos, si se puede decir de alguna manera, y le presentó la parte bonita, digamos, porque Eva dijo que era hermoso a la vista. Vamos a leer lo que dice en Génesis 3. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto es lo que es la doctrina, digamos, esto es lo que es salvación por obras, es ser otro Cristo. La salvación por obras es lo que propone el Señor Plasencia, una salvación por obras. Aunque no se está hablando de la salvación, en este caso se está hablando de la sola Escritura, pero estamos diciendo que nosotros todos tenemos que ir a las Escrituras, todo está en las Escrituras, porque si uno se va a palabras de hombre, se va a ir tras cuento, como decía el apóstol Pedro allí en 1:16 de Pedro. Entonces, la serpiente le propone comer del fruto y Eva va y lo come, no sabiendo que lo que estaba comiendo, lo que quiere decir comer, quiere decir creer. Cuando Jesús le dijo, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida, aludiendo a que tenían que creer en él y en su obra expiatoria. Cuando habla de comer, la palabra habla de creer. Entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces esto es la religión, esto es lo que propone este Señor, salvarse por medio de ser otros Cristos. O sea, ser tan santo como Cristo de tal manera que no necesitemos a Cristo. Esa es la religión. Por eso ellos tienen tantos dogmas, tantos vericuetos, digamos, que esto, que aquello, que la misa, que la confesión, que el purgatorio, que el rosario, que el catecismo. Es una verdadera locura. La religión, salvarse por medio de esa religión, es una verdadera locura, porque es una maquinaria imposible de cumplir.
todos los requisitos que piden. Es un verdadero enredo, es la gran Babilonia. Babilonia significa confusión, Babel, la confusión. Entonces dice que se cosieron hojas de higuera, o sea, se pusieron delantales. Cuando habla de delantales habla de trabajo, como una persona que trabaja para ser salvo. Y es lo que propone el Señor Presencia con todo el catolicismo, trabajar para ser salvo. Dice que se pusieron delantales. Cuando llegó Dios, lo vio con los delantales, le dijo, ¿qué están haciendo? Y lo que estaba en el aire era, estamos trabajando para ser tus hijos, estamos trabajando para ser salvos, estamos trabajando para irnos contigo, estamos trabajando para no condenarnos. Entonces Dios se enojó. Es como un padre que encuentra a su hijo, viene de su trabajo, encuentra a su hijo y lo encuentra trabajando, y le dice el padre al hijo, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando para ser tu hijo, para ser tu hijo. ¿Acaso no eres mi hijo? Vino alguien y me enseñó que yo tengo que hacer más cosas para ser tu hijo. Pero ser hijo es algo que va más allá de trabajar o no trabajar. Ser hijo es algo que se nace. Por eso está el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento viene por el creer. Cuando una persona cree, pasa de muerte a vida. Como dice en 5:24 de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan 1:12. Entonces, el ser hijo o no ser hijo no depende si yo trabajo o no trabajo para ser hijo, no depende de nada. Un hijo puede trabajar, no puede trabajar, no varía nada de que es hijo o no es hijo. O sea que ellos, tanto Eva como Adán, no necesitaban trabajar para ser hijos de Dios. Entonces la serpiente le enseñó que tenían que trabajar para ser hijos, que tenían que trabajar por su salvación. Por eso se cosieron delantales, o sea, se arremangaron para empezar a trabajar para ser salvos. Entonces lo que le propuso la serpiente es una salvación por obras. Entonces esto es lo que propone el catolicismo, salvación por obras. Cuando una persona se sale de las escrituras empieza a trabajar para ser salvo. Porque en las escrituras está que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estoy entendiendo bien, Abel? Sí, estás entendiendo bien. A donde yo creo que empiezas ya como a desviarte un poquito es cuando empiezas a decir que la tradición, lo que yo me refiero a tradición es que nuestros hermanos ya les habían venido trayendo esa escritura. Me imagino que lo que tú quieres decir con tradición me vas a sacar como, por ejemplo, el magisterio o lo que ellos quieren decir con tradición. Porque yo sí digo que hay un tiempo donde no había había unas doctrinas que... No tenemos una lista que diga que son 27 libros y que diga... Por eso él argumenta de los famosos 27 libros. Que no hay una lista de los 27 libros, por supuesto, porque le fueron confiados al pueblo judío. Eso lo sabe el pueblo judío, porque entre el Espíritu Santo, en realidad es el Espíritu Santo el que escogió, el que manejó todo. El que inspiró, que dijo este sí, este no, este sí, este no. Ningún hombre puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es una obra de Dios. ¿Quién se puede meter en la obra de Dios? Nadie. Así que al ser una obra de Dios, ningún hombre, ni el más sabio de todos los hombres, puede decir eso, quién sí y quién no. Solamente lo eligió, lo inspiró el Espíritu Santo con el instrumento que fue el pueblo judío. Los nombres de los 27 libros, que diga Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios. Dice todo esto simplemente para decir que Roma fue quien lo hizo. ¿Quién lo hizo? Roma. Acá había un presidente que decía quién lo hizo y le nombraban al presidente porque había hecho muchas obras. No, para eso son así ellos. Son políticos, digamos. El catolicismo y los apologistas son como políticos. ¿Quién lo hizo? Roma. Acá había la propaganda que, bueno, ya por los 90 que decía, ¿quién lo hizo? Y nombraban al presidente. Mostraban una obra, ¿quién lo hizo? El presidente. Otra obra, ¿quién lo hizo? El presidente. Y así están los católicos. ¿Quién lo hizo? Roma. ¿Por qué? Porque son puramente humanos. El Señor Jesús dijo, no serán como los gobernantes de esta tierra
el más pequeño será el más grande, o sea, el mayor servirá al menor. No hay jerarquías en la iglesia, pero lo que tratan de imponer ellos es la jerarquía. La única jerarquía que hay en la iglesia es Jesucristo, es la cabeza de la iglesia. Todos los demás somos siervos de la cabeza, o sea, de Jesucristo. Y así sucesiva. No hay una lista. Bueno, sí hay una lista, es en el índice, pero esa no es parte de la Biblia. Ese índice que está ahí. Bueno, dice muchas cosas de niño. Con el tiempo, bueno, José Plasencia creció un poco así en sus argumentos, pero eso son todas cosas de niño, que son cosas que no. Hasta un jovencito, un niño puede refutar esto. A ver si lo... Paradosis. Paradosis significa tradición. Ahí en la Reina Valera, y de hecho aquí tengo en mi mano la Reina Valera revisión 1960. En la Reina Valera dice... Claro, ellos quieren poner la palabra paradosis cuando se traduce doctrina. El 2.15 creo que es. A ver. Sí, 2.15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por verdad nuestra. Dice, estad firmes y retener la doctrina, o sea, la palabra es paradosis, y también significa tradición, y también significa doctrina. Entonces lo que tradujeron la palabra aquí, que es Valera, Reina y Valera, los que lo tradujeron como doctrina. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y retened la doctrina que habéis aprendido. Doctrina, enseñanza. Pero ellos dicen que en realidad se tendría que haber traducido tradiciones. El punto es que se puede decir tradiciones también, pero siempre hay que... Las palabras griegas tienen diferentes acepciones, pero hay que traducirlo conforme al contexto, ¿no? Al contexto, hay que traducirlo conforme al contexto. Por ejemplo, la palabra Delfos se usa tanto para hermano carnal como para hermano de la iglesia, o también como compatriota. Y sin embargo, cuando la palabra Delfos, que está mucho allí en los evangelios y en el Nuevo Testamento, tiene diferentes contextos. Porque una cosa es decir los adelfos de la iglesia, que otra cosa que los adelfos de Jesús, por ejemplo, en este caso. Es distinto. Una cosa es hermano familiar, otra cosa es hermano espiritual. Entonces, también aquí la palabra paradosis también puede decir doctrina, puede decir tradición. Entonces, conforme al contexto, hay que traducirlo. Bueno, acá Valera tradujo doctrina. Acá hay un punto y acá hay un hilo, que siempre el catolicismo se divorcia del contexto y confunde al católico, porque una de las cosas que tiene la religión es sacar un versículo, extirparlo y hacerlo toda una doctrina. Como siempre decimos, es como el doctor Frank que corta un brazo de una persona, va a buscar muertos por ahí, iba a los cementerios, este doctor Frank, que era una película de cuando nosotros éramos niños, iba a los cementerios o asesinaba a una persona, le cortaba el brazo, le cortaba la pierna, agarraba otro de otro y cortaba y lo cosía todo y formaba un monstruo, formaba un hombre. La cabeza de otra persona, le ponía el cerebro de otra persona y así, con distintos miembros, formaba un monstruo. Esto es lo mismo que pasa con el catolicismo. Extrae un versículo, lo corta, o sea, despedaza la Biblia, mutila la Biblia y lo cose con otro versículo. Lo pega con saliva, lo sopla un poquito y ya está, voilà, salió la doctrina católica. Entonces se olvidan del contexto y se olvidan del contexto para hacer una falsa doctrina. Entonces dice, así que hermano, estad firmes y retener para ellos la tradición. Pero si diría tradición, que habéis aprendido. Pongámosle que dice la tradición, habéis aprendido.
sea por palabra o por carta nuestra. Y ahí está todo, ahí se cae todo. Porque la carta de quién? De Pablo. ¿De quién otro? Y todo lo que Pablo y el Espíritu Santo quiso que se vea en las Escrituras, están en las Escrituras, no se necesita más nada. No dijo por carta del Papa Damaso, por carta de los padres de la iglesia, por carta de la tradición sagrada que dicen ellos, por Pablo. Y el mismo apóstol Pablo dijo que si alguno predica o anuncia otro evangelio diferente al que ya os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, lo que escribió Pablo lo escribió y punto, no se puede agregar nada. Y ellos lo ponen a su favor y dicen por la tradición. ¿Qué tradición? La tradición que de Pablo en todo caso. Las palabras de Pablo, las cartas de Pablo, porque dice acá, sea de palabra o por carta nuestra. Sea de palabra o por carta nuestra. ¿De quién? De Pablo. Y Pablo dijo que aquel que se pasa de todo lo que dijo Pablo sea anatema, de todo lo que enseñó Pablo sea anatema. Si el mismo Pablo predicaba otro evangelio diferente al que él mismo había predicado, él mismo era anatema. O sea, él caía en esa maldición, se puede decir, si él predicaba diferente. Porque Pablo era un hombre, por supuesto, un santo, un gran apóstol, si no el más grande apóstol que caminó sobre esta tierra. Y sin embargo, él ni hasta dudaba de él mismo que él podría fallar y engañar a toda la iglesia. Porque un día predicó una sana doctrina, pasaron 10 años y se desvió. ¿Por qué? Porque él sabía que él era carne, él era hombre. Él dijo, lo que se me fue revelado esto y no hay más nada. Por más que yo mismo venga y predico otro evangelio, no me crean y declárenme anatema. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Entonces aquí, cuando habla de paradosis, habla de tradición. ¿Qué tradición? La tradición que dice por palabra o por carta. ¿De quién? De Pablo. Por carta nuestra, dice. De todos los colaboradores de Pablo predicaban el mismo evangelio que predicaba Pablo. Una salvación por gracia por medio de la fe. Si alguien predicaba, no por obra. Si alguien predicaba algo distinto, tenía que ser declarado anatema. Entonces, tanto sea tradición, tanto sea doctrina, ¿de quién tenían que venir? De Pablo. No de ningún papa, ni de esto de Clemente, de todos estos inventos romanos que no se sabe si siquiera existieron. Bueno, Clemente está en la Biblia, pero no tiene ninguna conexión con Pedro, ni Pedro lo declaró su sucesor, ni nada de esas cosas diabólicas que enseña el catolicismo romano. Entonces, eso es falso. ¿Qué tiene que ver? Por más que haya dicho tradición, era lo que Pablo había hablado y lo que había escrito Pablo, no otra persona. No está hablando sí, dice, así que hermano, está firme y retener la doctrina que habéis aprendido, sea de palabra o por carta, de los papas, dice, de los padres de la iglesia, de la tradición, del catolicismo, no, nuestra, sea de Pablo y sus colaboradores, de nadie más. Ellos se murieron y listo, ya está. No se puede, este versículo no se puede llevarlo a los papas y a la tradición de Roma. Es imposible porque Pablo ya murió y ya escribió, y lo que escrito está. Dijo Pablo, si alguno le agrega algo a esto, sea declarado anatema, sea declarado maldito, sea excomulgado de la iglesia. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Entonces Pablo no era ni católico, Pablo era un hijo de Dios, un apóstol del Señor. Vamos a ver qué dice. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Esa palabra doctrina está mal traducida. Ahí debería ser tradición, porque el griego es paradosis. Por ejemplo, ¿te acuerdas? Entonces, bueno, ya lo explicamos que vamos a ver cuando Cristo confrontó a los fariseos y que les dijo que por las tradiciones de ellos estaban invalidando la palabra de Dios. Cuando Jesús les dice por vuestras tradiciones, esa palabra tradiciones es paradosis. Entonces, cuando Jesús dice por vuestras tradiciones, está utilizando. Bueno, por las tradiciones, o sea, que va conforme, está traducido conforme al contexto. Está hablando de si se puede citar, se podía traducir tanto doctrina como tradiciones, pero debido al contexto que había tradiciones de los fariseos allí, de los líderes religiosos
judíos habían introducido tradiciones de hombre. Entonces sí cabía la palabra tradición. Por eso tenemos que decir que cada palabra se traduce conforme a su contexto. Por eso se tradujo tradición ahí y doctrina en otro lado. Doctrina porque lo habló Pablo, y tradiciones porque era de los fariseos, tradiciones de hombres. Una era la tradiciones de hombres y otra era doctrina de Dios. La misma palabra con distintos contextos. Entonces, le cabe tradiciones a las tradiciones de los hombres. En este caso, la palabra paradosis. Cuando Jesús le habla de paradosis, le habla de tradiciones de hombres. Y cuando habla paradosis aquí en Tesalonicenses, habla de la doctrina de Cristo, o sea, la doctrina del apóstol Pablo. Es lo mismo que hablaba la palabra delfo, distintos contextos, pero la misma palabra. Entonces, ellos quieren negar que Pablo era católico, quieren afirmar, que Pablo era católico y hablaba de las tradiciones de los hombres. Porque dice, así que hermano, estar firme y retened las tradiciones que habéis aprendido, las tradiciones. Ellos le llaman tradiciones de hombres a las tradiciones católicas, o sea, prender velas, agua bendita, el purgatorio, adoración a María, adoración a los santos, rezar el rosario, creer en los curas católicos que perdonan pecados. Toda esta falsedad, toda esta mentira, ellos le quieren poner en este versículo que Pablo está hablando de las tradiciones católicas, lo cual es totalmente falso. Bueno, entonces lo vamos a dejar por acá. Es un comentario, es una exposición de que las escrituras es lo más importante. Nosotros tenemos que ir a las escrituras para encontrar la verdad. No la vamos a encontrar en los hombres, no la vamos a encontrar en los magisterios romanos, ni aún en los magisterios, porque la iglesia no es la verdad. Dios es la verdad, Cristo es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no es la verdad, porque si la iglesia fuera la verdad, tendríamos que seguir a la iglesia, no a Cristo. Dios no nos llamó a seguir a la iglesia, Dios nos llamó a seguir a Jesucristo, nos llamó a ser guiados por el Espíritu Santo, nos llamó a seguir la verdad en amor, como dice en Efesios. Así que la iglesia no puede guiar a la iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios, mediante la iluminación de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía. A nosotros no nos guía la iglesia, nos guía el Espíritu Santo, iluminándonos la mente y el entendimiento en las Escrituras. Eso es todo. Así que Dios le bendiga a todos.